Leído, hermanos amados, bendito sea el Dios de los cielos. Vamos a titular, tenemos tiempo lindo, hermanos amados, en el cual meditar. Comenzaremos ahora esta tarde. Después ya hemos dado la bienvenida y todo, vamos a meditar lo que dice la Biblia e iglesia del Señor. Ahora, pueblo de Dios, este es un llamado para nosotros, esta palabra es para nosotros, como hermanos amados, individualmente o colectivamente, hermanos amados, nosotros formamos la iglesia de Cristo. Nosotros formamos la iglesia de Cristo, hermanos amados. El pensamiento lo hemos titulado como, hermanos amados, lo hemos titulado ¿cómo quieres vivir el tiempo que resta? Eso lo tomamos del versículo, hermanos amados, del versículo 2. Entonces, ¿cómo queremos vivir? Una pregunta que nosotros nos hacemos o deberíamos de hacer, hermanos amados, porque aquí en estos versículos encontramos de alguna manera como un reclamo. Hubo una exhortación, un reclamo en algún versículo, por ejemplo en el versículo 3, basta ya, o una concientización. Debemos nosotros concientizar, hermanos amados, en nuestra vida o en nuestra vida, hermanos amados, cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido, cómo vivimos antes, cómo vivimos hoy, si ahora vivimos de una manera diferente a lo que éramos antes, lo cual debe ser por naturaleza en todo creyente. Porque vivir de una manera diferente ahora a lo que éramos antes es por naturaleza, hermanos amados, debe vivirse de esa manera. Ahora, la cuestión es esa, meditar, concientizar, hermanos amados, en nuestra vida, porque nosotros formamos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y yo escribí algunas cosas acerca de la iglesia de Cristo, algo que el Señor ponía en mi mente, hermanos, o venía a mi mente. Entonces sí lo escribí, no sé si he de compartirlo ahorita o enseguida, hermanos amados. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la iglesia de Cristo? Ahora, el llamado, los versículos son para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros los consideremos, hermanos amados. Ahora, ¿por qué dice que es tiempo, hermanos amados? Es suficiente el tiempo pasado. Es suficiente ya el tiempo pasado para haber hecho, hermanos amados, la Biblia Pechita, la versión Pechita dice que, hermanos amados, es suficiente para haber hecho lo que agrada a los paganos. ¿Usted sabe quiénes son los paganos? Aquí dice, hermanos amados, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces, hermanos amados, la otra versión dice a los paganos. Dice, ya es tiempo, hermanos amados, para haber hecho lo malo. Pues entonces, hermanos amados, ustedes, ahora vamos nosotros a considerar, hermanos amados. Ahora, ¿cuánto tiempo nos resta? Nosotros no sabemos cuánto tiempo resta de aquí en adelante, el cual nosotros hemos de vivir. Pero algo debemos nosotros tener en nuestra mente y tener en nuestro corazón, que el tiempo que resta, hermanos, debemos de vivirlo ahora conforme a la voluntad, conforme a la palabra de Dios. Ese es el propósito de la palabra, ese es el propósito de la enseñanza, ese es el propósito de la palabra de Dios. Porque el mensaje eficaz, el mensaje que cambia, que transforma, es la palabra de Dios, la que cambia al ser humano, la que transforma al ser humano, hermanos amados, es la palabra de Dios. No es que tanto argumento, o que tanta teoría, o que tanta, hermanos amados, pensamientos o palabras bonitas. Lo que siempre va a hacer efecto, lo que va a cambiar, hermanos amados, al hombre es la palabra de Dios, porque es palabra viva, porque es palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, concerniente a esto, quizás valga la redundancia, tocar el punto de la iglesia en específico, en otro punto o en otra dirección. Pero antes queremos, hermanos amados, considerar esto. Ahora, aquí, hermanos amados, a conciencia, usted sabe que lo que se dice acá no sale de estas cuatro paredes. ¿Vea que sí? Acá se queda. Hermanos amados, iglesia del Señor, aquí a conciencia, hermanos amados, hoy como creyentes, oiga bien, hoy como creyentes, hermanos amados, ¿cómo se sienten ustedes? ¡Qué silencio!
Bendecido. Sí. Ahora, hermanos amados, bendecidos solamente. Agradecidos, libres. ¿Sí o no? Entonces, pero bueno, vamos a continuar porque ya me está dando sueño a mí también. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Libres, con libertad para adorar a Dios? ¿De verdad se sienten libres para adorar a Dios? Pero así como están animados, hermanos, para adorar a Dios, hermanos amados. O siguen están oprimidos. Porque miren, hermanos amados, cuando uno viene a Cristo Jesús, cuando uno viene a Cristo, la vida le cambia. La vida tiene que cambiar. Porque si vamos a seguir siendo los mismos, entonces Dios no está haciendo la obra de Dios. O sea, o Dios no ha venido a nuestra vida, o yo no le he dado la oportunidad a Dios, o no estamos dejando que Dios nos cambie, que Dios nos transforme. Sí. Entonces, hermanos amados, obviamente, entonces nosotros tenemos que sentirlos libres, hermanos amados, con la libertad en la cual hemos sido llamados. Ahora, preguntaba también por qué, cómo se sienten ustedes, algunos de ustedes, hermanos amados, o nosotros, ¿qué piensan ustedes de la vida pasada? Porque los versículos aquí nos enseñan a meditar nosotros, hermanos amados, solamente a meditar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos amados? Porque ya no podemos nosotros vivir ni actuar como antes. Entonces somos llamados, siervo, iglesia del Señor, a vivir una vida ahora muy diferente. La cuestión es cómo queremos vivir el tiempo que resta de aquí en adelante. Ahora, hermanos amados, ¿qué piensan ustedes? ¿Que fue suficiente? ¿Que fue suficiente el tiempo que estuvimos sin fe, sin Dios, sin esperanza? Como 3 consideran suficiente, quiere decir que los demás todavía están considerando. ¿Ustedes piensan que el tiempo pasado fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los paganos, hermanos amados, a los deseos de la carne? ¿Ustedes creen que fue suficiente haber sido mentirosos, falsos, hipócritas, hermanos amados, de doble cara, haciendo daño, maltratando, humillando, hermanos, lejos de la gracia de Dios? ¿Ustedes creen que fue suficiente el tiempo pasado? Algunos no dicen nada. Sí, unos no dicen nada. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice, basta ya el tiempo pasado, suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué no podemos nosotros de ninguna manera actuar, hacer, practicar cuestiones de donde Dios ya nos sacó? ¿Sí o no? Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad de la vida del cristiano. Cuando usted viene a Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con un propósito, primeramente, hermanos amados, buscando o echando mano a la salvación, la vida eterna. Este es el propósito, ser salvo. Segundo, hermanos amados, para ya no ser el mismo maleante que fue antes. Sí. Entonces, hermanos, considerando nosotros decimos, no, es que ya estuvo el tiempo, ya basta el tiempo de haber vendido tanto, de haber sido tan malo, de haberle dado la espalda al Señor. Entonces, hermanos amados, ¿ustedes consideran que fue suficiente? Sí, amén. Uno se queda pensando y dice, no, hombre, sí. Todavía estoy practicando yo algunas cosas. Todavía estoy practicando algunas. No, pues algunos de ustedes tienen problemas. Hay que ser sincero, hermano. Algunos de ustedes tienen problemas con cuestiones del pasado, hermanos. ¿Ah? Algunos, aquí entre nosotros, usted sabe que lo que se dice aquí se queda. Tenemos, ay, hermano, es que viera que todavía no he podido. Viera que estoy batallando, estoy luchando. Ya no piensen que está luchando, está batallando. Solo piensen que no fue suficiente el tiempo que estuve perdido, sin fe, sin Dios, sin esperanza. No fue suficiente el tiempo que sirvió al diablo, que Jehová lo reprenda. Porque ¿saben cuál es el problema? Que los venimos a la iglesia, entramos a la iglesia, nos metemos a la iglesia y seguimos y muchos siguen
Ahora, ¿qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se pierde? El testimonio de la iglesia. Entonces la iglesia, ahora entonces sí voy a decir lo que voy a decir, hermanos amados. Entonces, ¿sabe por qué, hermanos amados? ¿Dónde está la iglesia santa y sin manchas? ¿Dónde está la iglesia santa y sin manchas que Cristo Jesús viene a buscar? Porque Efesios 5, capítulo 26, versículo 26, si no me equivoco, de ahí en adelante, 25, dice que Él viene por una iglesia limpia, pura y sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante. Nosotros, como dije, individualmente o colectivamente, el mensaje es para nosotros, para considerarlo, que basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los paganos. Ahora agrademos a Dios y demos testimonio de la iglesia de Dios, porque nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Para que la iglesia no sea vituperada, hermanos amados, la iglesia ha perdido la identidad. La iglesia ha perdido la identidad, hermanos amados. La iglesia ha perdido en muchos factores, hermanos amados, en muchas cuestiones. La iglesia ha perdido. Pero ¿por qué razón la iglesia perdió muchos de los valores, hermanos, los cuales ahora ya no se consideran elementales o bases, hermanos amados, fundamentales para la obra de Dios? ¿Por qué? Porque se ha cambiado, hermanos amados, ¿qué es lo que ha sucedido ahora en la iglesia o qué está sucediendo en la iglesia? Entonces, hermanos amados, esta es la realidad. Que es lo que ahora la iglesia ya no es una iglesia, hermanos amados. Estamos hablando general, no estoy hablando solamente, hermanos amados, aquí a los que aquí estamos, sino estamos hablando en general. Todos nosotros como individuos, hermanos, o colectivamente, como ya dijimos, influimos, hermanos amados, somos la iglesia del Señor. Ahora, los versículos que estamos leyendo, yo le dije que lo iba a leer, hermanos amados, porque lo leí basado en esto. Hacen un llamado de atención a la iglesia, a la cual hoy día, dijimos, ya ha perdido la identidad, hermanos amados. Hablando generalmente, hoy día la iglesia en muchos aspectos perdió la identidad. La iglesia no es la misma iglesia de los tiempos pasados. Si en verdad siempre hubo, hermanos amados, malos obreros, falsos maestros, lobos vestidos de oveja y etcétera y etcétera. El problema más grande, hermanos amados, es la liberalidad y la falta de identidad. Como cristianos, como creyentes, como hombres de Dios, debemos marcar la diferencia, lo que es el mundo y lo que es Dios, lo que es vivir para Cristo y lo que es vivir sin Cristo, pero está en nosotros personalmente, uno a uno. Uno por uno, hermanos amados. Entonces es lo que está sucediendo hoy, hermanos amados. Entonces hay muchas cosas en las cuales se han perdido también esos valores, iglesia del Señor. Entonces yo les sigo leyendo para ir nuevamente allá a donde estábamos, iglesia del Señor. Entonces ahora, ¿cuáles son esos aspectos, esas cuestiones? Hoy, hermanos amados, el modernismo, hermanos amados, modernos o imitaciones, hermanos amados, imitaciones. ¿Sabe qué, hermanos amados? Que si aquel lo hace, nosotros también lo hacemos. Que si aquello lo practica, pues yo también. Si aquel dice que no es malo, no es malo. Pero ¿cuántas veces vamos a la palabra de Dios a ver si es bien, si agrada a Dios o no agrada a Dios? Recuerde que es la palabra de Dios la que hemos sido llamados a predicar nosotros. No mi mensaje, sino el mensaje de Dios. No mi palabra, sino la palabra de Dios. Hermanos amados, no es la mía, sino es la palabra de Dios que nosotros debemos predicar. Entonces también en esos aspectos se ha perdido, hermanos amados, aquello, la imitación. La iglesia ya no es una iglesia genuina, ya no es una iglesia que procura el bien, hermanos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora es más moderna, ahora es más liberal, ahora es más. Dios nunca ha cambiado. Por eso el llamado es, hey, consideremos nosotros cómo vamos a vivir el resto de los días que nos quedan aquí. ¡Aleluya! ¿Vamos a hacer nosotros la diferencia o simplemente vamos a entrar con todos?
Ese es los versículos que hemos leído, hermanos amados. Y esto lo escribía. Yo siempre les he dicho, más vale una pálida pluma que una mente brillante, hermanos amados. Y yo, como no confío en este cerebelo que tengo, mejor lo escribo y ahí me acuerdo. Así que, hermanos amados, la imitación que hoy, si lo hace, si no lo hace, si es malo, si aquello no, hermanos amados, incluso si aquel lo canta, yo también lo canto. Si aquel lo predica, yo también lo predico. Si actúan así, también yo voy a actuar así, hermanos amados. Y se perdió y se ha perdido en muchas iglesias. Se ha perdido el respeto a Dios, hermanos amados, y los hemos vuelto falsos, practicantes del pecado, hermanos amados, de la mentira. Somos imitadores, hermanos, más que ser genuinos. Una iglesia pura y sin mancha, imitamos. Porque incluso las iglesias ahora se imita más al mundo en muchos aspectos. Se está imitando al mundo, hermanos amados. Ahora ya no es necesario salir allá para, hermanos, al mundo. No, allí no entres porque te va. Yo he escuchado y me han dicho a mí, no, hermano, yo no voy a la iglesia. Mira, hermano Sandro, yo no voy a la iglesia porque si dentro ahí me quemo. Si dentro ahí me va a llover fuego. Así debería de ser. Porque ellos se consideran, hermanos amados, una persona tremenda. Y dicen, no, yo no puedo entrar ahí, porque ahí, ahora, la cuestión es que aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros y ellos, la gente, hermanos amados, cree entonces que aquí, hermanos amados, en la iglesia donde nosotros lo que nosotros somos, entonces hay gente, hermanos amados, que se ha entregado, que vive por la causa de Cristo y que se apartó del pecado y que murió el pecado, que murió el mundo y ahora vive para Cristo. Y ellos lo dicen porque a mí me lo han dicho, hermanos, no, porque ahí están aquellos que ya se lavaron, que se han sido redimidos y que quieren agradar a Dios. Entonces, desde el punto de vista lógico, hermanos amados, o natural, ellos saben que hay una diferencia, debería de haber una diferencia entre el que ama a Dios, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, el que es cristiano y el que no es cristiano. Entonces, ahora, lo triste es cuando dice, no, y este es cristiano, y este creyente, no, hombre. Entonces la gente como que la iglesia empieza a perder la credibilidad. Entonces ya nadie cree, ya nadie quiere, hermanos amados. Es triste hablar. Yo compartíamos anoche, hermanos amados, con alguien. Qué triste es que la mayoría, quizás el 80%, hermanos, de gente que nosotros hemos hablado, 80%, 90%, que gente hemos hablado, siempre tiene una historia. Y le digo, ¿y cómo están? ¿Se congregan? ¿No se congregan? ¿Son creyentes o no son creyentes? Porque a eso hemos sido llamados nosotros. Y dice, no, ¿sabe qué? No me hable de eso. ¿Sabe que yo apenas me estoy recuperando? Pasé un trauma, fui traumado, fui abusado, fui, hermanos amados, estafado, fui cuánta cuestión. ¿A dónde? Y digo, ¿a dónde? Dice, en la iglesia. Sí, en la iglesia. ¿Y cuál iglesia? Si todas son iguales. No. Cristo vive, aleluya. Todos son iguales. Hay iglesias como Filadelfia. Hay iglesias que guardan la palabra. Hay iglesias. Ahora, ¿y por qué? Y no es como ha salido el tema, sino que esto, hermanos amados, ¿por qué? Porque cuando hablamos al nivel de iglesia, hablamos colectivamente, hablamos de todo el pueblo. Pero cuando la palabra dice, basta ya el tiempo para haber hecho lo malo, entonces también es personal, uno a uno, porque nosotros formamos la iglesia. Entonces le digo yo, ¿dónde y cómo? Dice, no, así, no. Dice, apenas nos estamos curando, apenas estamos saliendo, apenas estamos. Digo, qué tremendo, hermanos amados. Ahora, para limpiar esa imagen, para limpiar eso, ahora, iglesia del Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros? La iglesia que se apega a la palabra de Dios, que, hermanos amados, que salió de la contaminación para vivir una vida diferente, que salimos del mundo para vivir un mundo diferente, que fuimos libres del pecado para vivir en libertad, pero no en libertinaje. Amén.
Y esa es la diferencia. Entonces, hermanos amados, ahora, ¿por qué entonces se ha perdido la identidad? Y todas esas cosas se dan. Y usted es testigo, hermanos amados. Nosotros somos testigos. Y qué triste es, iglesia del Señor, porque la gente generaliza de todos son iguales. A mí me han dicho, todos son iguales. Y le digo, no todos son iguales. Debes darte la oportunidad. Pero qué triste es cuando después de 1 o 2 y 3 dicen, no, si ya fui a 3, dices. Sí. Es por eso que el llamado es para nosotros. ¿Qué testimonio damos nosotros? ¿Qué presentamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la iglesia generalmente sea restaurada, hermanos amados, y vuelva a su identidad personal única? La iglesia tiene que tener su propia identidad, debe ser diferente en todos los aspectos y no parecerse al mundo. Esta es la batalla que tenemos nosotros. Luchamos contra la carne, contra el pecado todos los días, para poder presentar a Dios un testimonio, alguien que diga, esto es diferente. Aleluya. Esa es la guerra, esa es la batalla, hermanos amados, que día con día peleamos nosotros. Entonces, ahora la iglesia ha perdido mucho de eso. La iglesia ha perdido la identidad, hermanos amados. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora nos hemos vuelto, hermanos amados, ahora mediocre, una iglesia falsa, hermanos amados. Seguimos practicando muchas veces las mismas cosas que antes hacíamos, y aún estando como cristianos, hermanos amados. Y no quiero llegar muy adentro ahí porque no voy a hacer que se vaya a sentir ofendido alguno, pero sí, porque seguimos practicando los mismos pecados, las mismas sinvergüenzadas, hermanos. No hemos dejado la maña, el pecado, ministros en adulterio, en pecado, en fornicación, y predicando y enseñando, hermanos amados. Se ha perdido el respeto a la obra de Dios, el temor de Dios ya no está en este lugar, menos en tus corazones. Sí, así está la iglesia, así está la iglesia. La iglesia ha perdido la identidad, la iglesia ha perdido la santidad, y ya no se esmeran porque los propósitos también son otros, los intereses son otros de la iglesia, hermanos amados. Pero nosotros procuremos honrar a Dios en nuestra vida, demos lo mejor de nosotros. Dejémonos ya de falsedad, hermanos amados. Iglesia del Señor, y como le digo, quizás no vamos a entrar mucho en esto. Un día vamos a quizás tocar punto por punto, pero la iglesia ha perdido los valores, hermanos amados. Hacia los valores, hermanos, sí, especialmente en la santidad, en la devoción, en el verdadero amor. Ya no hay, hermanos amados, ver un hombre santo, ver un hombre consagrado, ver una mujer santa, una mujer consagrada. Hay que buscarla entre... Aquí no, porque aquí me refiero a los que... Y a los que, claro. Y cuando hablamos de un hombre, de una mujer consagrada, un hombre que guarda sus ojos, un hombre que guarda su corazón, un hombre que guarda sus labios, un hombre que guarda sus manos, un hombre que le pide no guardar su pensamiento, un hombre que guarda su lengua, que refrena su lengua, un hombre que es prudente, hermanos amados, para hablarle incluso para leerle. Ahora, o la mujer, una mujer santa, una mujer casta, una mujer pura, hermanos amados. Ahora aquí no hay, aquí no cuesta encontrarla. En otros lugares, porque dije que iba a, verdad, ese es nivel general, cuesta encontrarla porque hay Dios de los cielos. Aleluya. Una mujer que es, hermanos amados, ejemplar, un hombre que es ejemplar, que calla, que todo lo soporta por amor a, que no anda calumniando, que no anda chismeando, que no anda inventando. Como, le voy a dar una descripción de lo que es el ser humano. Yo se la voy a dar, lo que es el ser humano. El ser humano, usted no se siente aludido a ello. Le voy a dar una descripción exactamente de lo que es el ser humano. Ayúdame ahí, por favor, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 1.
Solamente acuérdense que estamos en la introducción del mensaje. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los paganos. Es por eso que ya no practicamos las mismas cosas. Porque luego vamos a ver otro versículo. El versículo, dame el versículo 28, por favor. Aquí está una descripción. Aquí está una descripción del ser humano, pero al puro centavo. Como dije ya, usted con confianza lo vamos a leer. Dice, y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó ¿a qué? A una mente. ¿Para qué? Para hacer cosas, para hacer cosas que no convienen. Cuando no se toma en cuenta a Dios, cuando no se toma en cuenta la palabra de Dios, cuando no se considera lo que Dios quiere que hagamos, de la manera que Dios quiere que vivamos, hermano, y aún conociéndola, violamos la palabra, los mandamientos de Dios, yendo en contra y siendo practicantes del pecado, de la maldad, deliberadamente. Entonces lo que viene a suceder es que como no tomaron en cuenta a Dios, como hermano, pasamos sobre la autoridad de Dios o la palabra de Dios, entonces lo que sucede es, porque cuando uno viene del mundo, ¿cómo viene? O cuando está en el mundo, tiene una mente depravada, una mente degenerada, tiene puro malo. Pero cuando Dios llega al hombre, cuando Dios llega a la mente, llega al corazón del hombre, hermano, tiene que haber una diferencia. Entonces, y si nosotros sabiendo y conociendo la palabra, ignoramos tomar en cuenta a Dios, no te preocupes lo que la Biblia dice, hagamos esto, que esto está bonito, que esto me gusta, disfruta la vida. Mentira del diablo, hay que tener cuidado. Entonces, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los que conocen, porque el que no conoce a Dios, ¿cómo lo va a tener en cuenta si no lo conoce? ¿Sí o no? ¿Y eso o no? Maybe o seguro. Claro, no tuvieron en cuenta a Dios. Hey, mira, contá conmigo. Si va, yo quiero ir con vos, yo quiero estar ahí. Ahora ya sé, pues ojalá. Pero si yo no lo tomo en cuenta, yo lo ignoré. Yo no quise que fuera parte. Ahora, nosotros conocemos la palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hermanos amados, como cuando se ignora a Dios, hermanos amados, entonces Dios los entrega, dice, a una mente reprobada para hacer cosas. Ahora, aquí viene la descripción perfectamente del ser humano. El versículo 29 dice así. El 29 dice así. Estando atestados de toda, oiga bien, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, ¿qué dice? Engaños y malignidades. Y el 30 dice así, hermano, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes ¡Oh! ¿Sí o no? Esa es palabra de Dios. Todas esas cosas, cuando no se tiene en cuenta a Dios, cuando no se honra a Dios, cuando se pasa sobre la autoridad y el poder, la palabra de Dios. Esta es una descripción perfecta del ser humano. Pero como creo que usted quiere leerlo otra vez. Vamos al 28. ¿Cuál era el que decía? Al 29, perdón. Atestados de toda injusticia. Ahora, los injustos. No basta el tiempo pasado ya para ver esa injusticia. ¿Y por qué dentro de la iglesia también somos injustos? No le damos a Dios lo que es de Dios, pero sí le damos a César más que lo que a Dios le pertenece. ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! No basta ya el tiempo pasado para haber vivido de nuestra manera y a nuestro antojo y haber hecho lo que nosotros queríamos. Si ahora decimos ser creyentes, no debemos de dar testimonio como creyentes. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué tanta falsedad? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tantas cosas? Ahora, atestado de toda, hermanos amados, injusticia, atestado lleno, fornicación, fornicario. ¿Usted si quién no sabe qué es fornicario? María. Sí, ¿verdad? Sí, no, su hermana. Amén. Sí, María, amén. Gloria a Dios. Bienvenida, María. Tenemos tiempo de nuevo. Aleluya.
Injusticia, fornicación. Quien no sabe que, hey, ya está bien, ya estuve bien el tiempo pasado para andar con 2, con 3, con 4. Vea que sí, papá, amén. Dice, ya está bien, dice, hermano, ¿y cómo metidos en la iglesia todavía andamos? Que no basta el tiempo ya. Si ahora eres cristiano, demos testimonio de creyentes, de cristianos, de lo que somos, para que la iglesia recupere la identidad, la equidad, la santidad, el compromiso, el amor a Dios. Para que no digan todos son las mentiras del diablo. Usted se guarda para Dios. O si quiere guardarse. Porque el pecado siempre va a estar. La tentación siempre va a estar. El problema es si vamos a aceptarlo o vamos a desecharlo. Siempre habrá pecado, siempre habrá mentira, siempre habrá engaño. Pero la cuestión es, ¿vamos a ser nosotros parte de ello, de la estadística, o nos vamos a guardar para Dios? ¿Lo vamos a santificar para Dios? ¿O qué vamos a hacer? Fornicación, perversidad, mentes, avaricia, ávaros. ¿Quién no sabe qué es avaricia? Avaricia, hermanos amados, parecen cocodrilo, lagarto es la cosa, o pulpo, vean, mejor pulpo porque le queda mejor pulpo, porque tiene como cuántos brazos tiene, agarra por enfrente, agarra por detrás, agarra por todos lados, hermanos amados. Maldad. Tenemos un mensaje que es la envidia, y estábamos entre este y el de la envidia, porque ahí dice llenos de envidia, pero el tema es la envidia y vamos a ver qué es la envidia. Entonces posiblemente pronto lo estaremos predicando, porque Dios ya nos puso esa palabra, solo estamos esperando el tiempo. Llenos, hermanos amados, dice avaricia, maldades, llenos de envidia. Aquí no hay envidiosos. Aquí no hay envidiosos, gloria a Dios por eso. Pero lo vamos a predicar para los que van a escuchar en otro país, en otro mundo. Allá en China, los japoneses van a estar escuchando. Ellos, ojalá y me oigan y me manden un mensaje. ¿Por qué lo puse a ellos? Hermanos, llenos de envidia. No basta el tiempo pasado ya para haber sido envidiosos, ávaros, malos, no se entiende. ¿Y cómo vamos a venir a manchar el nombre de Dios? Esforcémonos por ser ejemplo. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los mundanos. Aquí ya no hay mundanos. Como ustedes dicen amén. Ustedes han muerto al mundo. ¿Quién ha muerto al mundo? ¿Quién ha muerto al mundo? ¿Quién ha muerto al mundo? Entonces, espérame ahí, papá. Dice, hermanos amados, dice así, yo le leo el versículo 1, dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, por vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice la fechita, quien murió a la carne cesó de pecar. Quien ha muerto al deseo de la carne, dice, dejó de pecar, porque la carne, usted y yo estamos hechos de carne, y esa carne busca carne, y la carne no agrada a Dios, y usted pelea contra los deseos de la carne, y hermanos amados, y los deseos del Espíritu, pero más grande es el poder de Dios, que le da la victoria, para poder vencer y llevar cautivo todo deseo carnal, todo pecado, toda mentira, toda avaricia, toda fornicación y toda maldad que nos aleja de Dios. ¿Sí o no? O todavía algunos de ustedes, no, pues a ustedes no, yo los veo muy buenos. Alguien siente deseo por las cosas que del pasado, le pican las patas por ahí. Va a 7-Eleven y pasa cerca de los Slurpees
Y volteé a ver para allá. Y afuera está 110. Y él anda como a 200. Y se quiere refrescar. Y la volteé a ver y dice, lástima que soy cristiano. Porque así dicen unos ingratos. Qué desgracia, ¿verdad? Qué desgracia. Porque hay gente que así dice, lástima que soy cristiano, no, porque ahorita nota que se va a reprender al diablo. Dice, gloria a Dios, porque el Señor me libertó de esas cadenas. Ahora vivo para Cristo. Ahora honro a Dios. Ahora ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy libre del pecado. Ya puedo cantar y decir gracias, gracias Cristo por la libertad del pecado, por la fuerza, por el dominio propio del pecado. Ve pasar por ahí una escoba. O ve pasar por ahí un trapeador. No me voy a creer que también un trapeador es que no hay. Y dice, ay. No, ¿para qué les digo? Luego se ve. No estuvo ya el tiempo pasado. Sí, amén, aleluya. Obvio, no podemos, hermanos amados, cegar los ojos ni que fuéramos ciegos. No, usted puede ver, sí, pero está lleno más. Usted ve para. No me conviene. Y todavía dice, y como que se hace loco. ¿Aló? Amén, sí. No basta ya el tiempo, no basta el tiempo ya cuando parecíamos ventiladores. Como parecíamos satélites, a ver dónde estaba la señal, pasaba así. Gloria a Dios, aleluya. A ver por dónde agarraba señal, a ver qué agarraba, ¿sí? No basta ya el tiempo para ver. Y esto es para todos, jóvenes, damas y caballeros, porque todos padecemos de los mismos males. Pero todos tenemos a un Dios que es todopoderoso para darnos fuerza, para darnos capacidad, para poder vencer, para poder prevalecer. Iglesia, claro, sí que el poder está en Dios, la fuerza está en Dios. No podemos lo vi impactado. Pobrecita la señora, hay que tirarle un trapo ahí para. Ustedes, nosotros, vea que a ustedes ya no les gusta andar mucho en la calle. ¿Por qué no les gusta andar mucho en la calle? A la casa que llegue. No, en la calle. ¿Sabe qué, hermanos amados? Si algo damos gracias a Dios, es que hasta para eso la pensamos. Váyase usted a meter allá al mall, ni compra nada, ni pisto tiene. Y digo que no tiene porque como no ofrenda, yo asumo que no tiene. Entonces, ¿qué va a ir a hacer allá? Contaminarse la mente. ¿Qué va a ir a hacer allá? Ay, es que allá el aire acondicionado es bien bonito. Mentira, se está quemando entonces. Métase a la tina y échale agua helada. Hielo, 2-3 pesos me da una bolsa de hielo, métase. ¿Sí o no? ¿Y cómo sabe? Vean, no, es que es verdad, hermano, es verdad, hasta en eso. Porque hermanos amados, porque usted quiere consagrarse a Dios. Usted quiere cuidar sus ojos y lo cantamos. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Y hacemos. Aleluya. ¿Sí o no?
con compromiso. ¿Dónde está el compromiso? Cuidar los ojos. Influye mucho. Cuidar el corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Pero cuando hablamos de todo lo malo, ¿qué es malo? Todas estas cosas: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, la envidia, los homicidios, las contiendas, engaños, malignidades. Pero hay unas cosas que, hermanos amados, que son más comunes que otras, o quizás las identificamos más que otras. Por ejemplo, la envidia podemos identificarla con... ¿Sabía usted? Le voy a dar la intro, un poquito de la introducción del otro mensaje. La envidia se considera un pecado capital, uno de los pecados capitales. Pero después se va a dar cuenta por qué, porque yo le voy a decir el mensaje. Homicidios, contiendas. ¿Cuánta gente contenciosa hay? Que le gusta armar cuchillos, que le gusta ¿verdad? Contiendas, engaños. ¿Cuántas mentiras hay? ¿Cuánto engaño, mentira? Dijimos que la mentira, la excusa está asociada a la mentira. O sea que, hermanos amados, malignidades. Ahora vamos al 30, entonces ahora sí, papá, porque queremos ir al versículo. Murmuradores. No, aquí no hay, ¿verdad? Pero si algún día usted conoce a alguien que le gusta murmurar de todo, mira, ni hemos salido de acá del culto cuando vamos murmurando. Murmuradores. Y no quiero entrar en detalles porque no voy a hacer. Detractores. No está hablando de tractores. De los John Deere, no está hablando de tractores. Está hablando de gente que difama, que inventa, que habla cosas que no son. Nunca asuma algo que a usted no le consta. Menos haga juicio de lo que a usted no le consta. Yo les he dicho a ustedes, iglesia, aquí lo digo aquí delante de Dios, cuando ustedes tengan una pregunta, algo que ustedes, esto está mal, o esto se ve mal, o algo no está correcto, usted venga acá. Venga a nosotros, que todo tiene una razón, todo tiene un motivo, un porqué. Y no asumamos que las cosas son como yo creo, porque puedo estar pecando en contra. Sí. No asuma nada. Vaya y pida una explicación, que toda pregunta tiene una. Y usted la va a encontrar. No vaya a la persona equivocada. Mira, ¿y vos qué pensás de esto? No, yo creo que aquí ya se metió el diablo. Sí, yo también. Mira, cabal, fíjate que no te lo reveló ni carne ni sangre. Yo creo que también lo mismo estaba pensando yo. Sí. No hagan eso. Ustedes vayan y miren, hermano, yo vengo a hablar con usted porque es por esto y esto y esto y esto. Y usted va a tener una respuesta. Usted va a tener una respuesta. Y entonces usted se va a dar cuenta el porqué de las cosas. Y no va a andar inventando ni especulando cosas que no son. No va a caer en pecado. Porque a veces fallamos ahí. Entonces, detractores, hermanos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. No, aquí no hay de eso. Soberbios, tampoco altivos. Pobre viejito, pelón. Yo le voy a enseñar, ni conoce la palabra. Injuriosos. Inventores de mal. Inventores de males. Desobedientes a los padres. ¿Verdad que sí? Y hasta ahí, ¿dónde está el 31? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, No estuvo ya el tiempo pasado para haber hecho o haber practicado
Ahora solo estamos recordando un poquito con las cosas que nosotros batallábamos antes, porque yo ya no batalla. Porque estos aspectos, estas cosas ya no forman parte de su vida. Si antes era chismoso, hoy ya no es chismoso. Si antes era detractor, y ahora ya no es detractor, ni de góndola, ni de carro, ni de nada. ¿Sí o no? Si antes era inventor de males, ahora ya no inventa males. Ni vende tamales tampoco. Ya no inventa males, hermanos amados. Ahora, si antes era necio, ahora es obediente. ¿Sí o no? Si antes era desleal, hoy es leal. No, porque así no es, así es. No, porque hay que honrar, hay que dar testimonio, hay que guardarse para Dios. No hay que deshonrar al hermano ni a la hermana. Porque cuando nosotros hablamos de alguien, deshonramos el cuerpo de Cristo, ¿sabía usted? Deshonramos el cuerpo de Cristo. Es que usted cree que hablar del que tiene a su lado, no digo de usted, sino del que tiene a su lado, va en contra de Dios. Sí. Porque es hijo de Dios. No, ¿y este qué hijo de Dios va a ser? Es que usted no conoce el corazón de él, ni sabe si Dios lo aceptó, si Dios y cómo está delante de Dios. Eso no es. No debemos nosotros hacer. Nunca. Porque esa es cosa de Dios. Él conoce a sus hijos. Un hijo de Dios sí se conoce, ¿verdad? Hablando nosotros. Pero Él conoce a los que son suyos, dice la palabra. Dice que Él conoce a los que son suyos. Nosotros no. Muchas veces nos equivocamos. Desleales. Entonces, hermanos, desleales. ¿Qué es ser desleal? Fallarle a Dios, fallarle al hermano, fallarle. Sin afecto natural. Oiga bien, sin afecto natural, sin eso. Que no amamos. Implacables. No, ya no se puede. Sin misericordia. Hasta ahí llega o hasta ahí llega. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué dice, hermanos amados, el otro? Quienes habiendo que los que practican tales cosas no son son dignos de muerte, sino que también los que practican la murmuración, los que practican la envidia, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, los desleales, los necios, sin afecto natural, ¿qué dice que son dignos de qué? Muerte. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quien habiendo entendido el juicio de Dios, conociendo lo que aquí está, conociendo, porque aquí nos habla de la verdad, de los juicios de Dios, lo que viene sobre la tierra, de lo que Dios nos quiere guardar, de lo que Dios. Ahora, quienes habiendo entendido, o sea que son gente que entiende, exactamente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué es lo que, lo que la Biblia dice, que los que hacen esas cosas son dignos de? Pero eso importa poco. Ellos siguen hablando mentiras, muchinchando, peleando, difamando. Son dignos. Imagínate, ya no pido ni una nota. Dice, dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. No solamente, hermanos amados, solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que ellos las hacen, pero ellos les dan gusto. Ay, merecido se lo tenía, sabía. Ay,
Qué bueno que está pagando. El que practica la mentira le inventó, pobre Dios, ya lo vas a ver. Sí. Porque dice que sabe que es mentira, pero él se complace. Es bien merecido, se lo tiene así. Ay, si viera qué gordo me quedó. Solamente. Pero ya nos vamos. Ayúdanos, Señor. Nos acabaron las fuerzas. Ahora se da cuenta, ese es el problema que falta en las iglesias. Todas esas cosas dan mal testimonio. Ahora, hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque se ha dejado la fidelidad a Dios. Se ha perdido la santidad. Se ha perdido, porque estas cosas, los que practican estas cosas, ya el amor de Dios no está en ellos. Obviamente que el que los ve se decepciona. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que padece? Es la iglesia, hermanos amados. La iglesia, ahora, ¿por qué? Porque se ha olvidado, hermanos amados. Mire, en otras palabras, ¿qué es lo que se vende ahora? Voy a usar esta palabra, esta frase. ¿Por qué digo qué es lo que se vende ahora? Hablando, hermanos amados, de iglesia. Porque usted sabe que en muchos lugares el evangelio se ha convertido en un negocio. Porque el evangelio ya es negocio, ya no es. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se vende ahora? ¿Qué es lo que más se vende ahora, hermanos amados? Entonces, ahora se ha vendido la palabra, se ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, hermanos amados. Entonces se ha cambiado todo eso. ¿Por qué? Porque creemos, hermanos amados, que muchas veces creemos esto, y muchas iglesias pequeñas como nosotros han caído, hermanos amados, en el mismo error, porque creemos que Dios está donde están las multitudes, donde está la gente, hermanos amados, y pensamos que esa es la gente que Dios respalda, aquel gran ministerio allá donde están cantidades y miles de gente. Dios habita en un corazón que le ama, que le honra. Dios habita en un corazón que le ama, que le teme, que se santifica, que se guarda y que vive para Él. Ahí vive Dios. Es que Dios no es de multitudes. Dios es personal contigo. Dios es personal. Tu relación es personal entre todos, y todos tenemos en común al Dios de los cielos, y Él demanda de cada uno de nosotros lo mismo. Ahora, incluso las iglesias, hoy lo que se está vendiendo son milagros, hermanos amados, son emociones, son tantas cosas que se están vendiendo, y nosotros, las iglesias pequeñas, también adoptaron y cambiaron el mensaje, dejaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres, para ver si a mí me funciona también. Por eso dije que la iglesia ha perdido la identidad, la iglesia ha perdido de ser, hermanos, ha perdido de ser genuina, de ser, hermanos amados, lo que debería ser delante de Dios. Ya no hay, ya se perdió la santidad, se perdió el amor de Dios, se perdió la lealtad, se ha traicionado el evangelio, hermanos amados. Ahora se vende cualquier cosa, ahora se venden conciertos, se vende el mensaje, se vende todo. ¿Cuánto quiere? Si quiere que vaya, ¿cuánto? No, 3,000. No, 5, y me da 2,500 primero, y después, si quiere escuchar, yo aquí le puedo cantar y no le cobro. Porque yo pago los cantantes, sabía que está. Sí, porque si usted quiere traer uno de aquellos, no, hermano, de 10 no le baja. De 10 no le baja, así que vamos a comenzar a colectar para traer algunos buenos de estos. Lo que se vende ahora, Entonces, porque atrae multitudes. Porque a la gente le gusta. Nosotros a quien debemos amar es a Dios. Amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios, hermanos hermanos. Eso debemos nosotros. Y como ya está pasando el tiempo un poquito ya, entonces, hermanos amados, todas estas cosas, hermanos amados, nosotros hemos caído en algunos errores de eso, imitando y queriendo ser como los demás, y nos hemos olvidado, hermanos amados, que el respaldo lo da Dios, el respaldo viene de Dios, que si nosotros queremos ser salvos debemos honrar a Dios y debemos seguir a Dios. Ahora, cuando hablamos de esto, hermanos amados, recuerde estos versículos de Pedro, hermanos amados. Esta es una declaración para nosotros, con esto culmino. Una declaración, hermanos amados, una verdad que deberíamos aprender muy bien. Oiga bien esto.
que deberíamos aprender muy bien en nuestro caminar cristiano. Esto, oiga, lo que los versículos acá dicen no es una ley. No es una ley, hermanos amados. Lo que los versículos acá están explicando, hermanos amados, o lo que estos versículos dicen, no es una ley o un mandamiento, hermanos amados, para que yo crea que porque como ya me hice cristiano, todo lo malo se acabó. No, hermanos amados, sino más bien una aclaración que yo debo tener en mi mente, hermanos amados, que mis actitudes deben ser diferentes, mis pensamientos deben ser diferentes, que ya no practico, hermanos amados, de ya no practicar las mismas cosas que hacía antes cuando estaba en la ignorancia sin conocer a Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro está diciendo, hermanos amados, porque no, pues ya me hice cristiano, ya Dios me perdonó y ahora puedo vivir como sea. Mentira. No es así. No es así. Debemos vivir como lo que decimos que somos cristianos. Porque hay muchos cristianos, pero poca gente que vive como cristianos. Una cosa es decir que soy cristiano y otra es vivir como tal. Aleluya. Como que se puso fea la cosa ahora, hermano. Y yo que pensaba que iba a estar bonito. Sí. Ay, Dios del cielo, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Póngase sobre sus pies, vamos a invitar a la hermana Chelo y vamos a ir temprano. ¿Cuántos han terminado con el pecado acá? Mire, los que han padecido en la carne, han dejado de pecar con un solo propósito. El versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta, para no vivir el tiempo que resta en los deseos carnales, en los deseos mundanos. Ese es el propósito de ya no ser y de ya no vivir como vivíamos antes. Ahora se da cuenta cuál es el propósito, cuál es el punto. De vivir para agradar. Ahora nosotros ya no peleamos ni con nosotros mismos. Vea que no. Ahora usted pelea contra las huestes de los principados, contra los malos pensamientos. Usted pelea contra los malos deseos. Dice: no, esto no agrada a mi Dios. Esto deshonra a Dios. Esa es la palabra que debemos estar enseñando, ¿no? A ser santos, a vivir en santidad. Ahora esta tarde habrá alguien que quiera reconciliarse con Cristo Jesús. No sé cómo estamos viviendo, y no importa cómo estamos viviendo, la cuestión es que ahora es día de salvación. Hoy es día de salvación. Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo Jesús o reconciliarse con Cristo Jesús. Esforcémonos nosotros por dar testimonio dentro y fuera de la iglesia. Habrá alguien acá esta tarde. Yo sé que el mensaje es un mensaje evangelístico, pero tampoco ni de motivación. Es un mensaje para concientizar cómo estamos viviendo dentro de la iglesia. Porque recuerde que esto no se trata de estar en una iglesia. Esto se trata de agradar a Dios y de vivir conforme a la palabra de Dios. Porque a la iglesia cualquiera puede entrar. Se meten los grupos, se meten los santeros, se meten los cruceros, se meten todo. Pero qué bueno cuando vienen para buscar salvación y restauración. Porque cuando se meten para otro propósito, nunca van a prevalecer, porque Dios no prevalecerá contra Dios de los cielos. Así que no importa